a esperanza. Esperanza es lo que nosotros pudimos probar en el PARE, Programa de Ayuda, Rehabilitación y Esperanza, el año 2014. Cuando me pidieron que yo dé el informe del PARE aquí, en la DBC, yo dije, no, el informe va a ser en la noche. Que la gente palpe los frutos, que la gente vea la gloria de Dios. Y lo escrito después, pero cada uno tenga tiempo en su casa. Nosotros el año pasado, en la convención pasada, bautizamos 17 personas. Unos que tenían años en el alcoholismo, otros años en la prostitución, otros años en la drogadicción, que al encontrarse con Cristo fueron transformados. Este año nosotros bautizamos ya 19 personas que están en un proceso de abandonar las drogas, de abandonar el alcoholismo y la prostitución. Pero cuando me pidieron para traer un bautismo aquí en esa noche, yo me acuerdo que el año pasado, cuando bautizamos Tatiana, una niña que desde los 8 años fue vendida a la prostitución por su mamá. Yo me acuerdo que al terminar aquel bautismo, juntamente con mi esposa, oramos, hicimos una oración que nuestro líder de Brasil ya había hecho, junto con el pastor Nelson Rojas, me acuerdo en Bogotá. Nosotros pedimos, Señor, danos un travesti. Es tan difícil no ver una persona que tiene ese problema, una persona que tiene ese mal, abandonar ese mundo, entender que el mundo que está viviendo es pecado, no es lo que el Señor diseñó para él. Y el Señor nos ha respondido. La foto que ustedes ven ahí, en aquel entonces, Tamara. Me acuerdo llegar al PARE varias veces, com sus próteses de silicona, com cabelo largo, como ustedes ven na foto, pedindo para quitarle la vida. Se cortaban los pulsos y decía, yo quiero quitarme la vida, no aguanto más sufrir. Porque yo pensé que el mundo del travestismo me iba a traer felicidad y por el contrario, ese mundo me está matando cada vez más y más. Yo me acuerdo, hermanos, que la primera vez que entró hablando eso, nos sentamos en la mesa. Y nosotros pusimos el plato de comida, todos, y comimos todos juntos, nosotros de la iglesia con los travestis. Y al terminar, Tamara miró a una misionera y dijo, ustedes no son cristianos. Y esa misionera vino a decirme, pastor, él cree que no somos cristianos. Y yo le dije, vamos a preguntarle, le dije, ¿por qué no somos cristianos? Él me dijo, porque ustedes no actúan como cristianos. Y eso me pareció muy raro. Y yo le dije, ¿será que nosotros estamos muy literales? Que la persona cree que no somos cristianos. Porque en ningún momento hemos juzgado su pecado. Hemos comido en la mesa, lo que Jesús hacía. Yo me acuerdo cuando le hemos cuestionado, él nos miró y dijo, ¿por qué ustedes comen en la mesa con nosotros? Los cristianos no hacen eso. Cuando yo entro en una iglesia, y infelizmente Tamara es hija del pastor, hijo del pastor. Y dijo, cuando yo entro en una iglesia, la de mi papá y otras iglesias que yo fui, lo primero que me decían es que vas al infierno, porque los homosexuales, bla, 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 bla. Esos están cansados de saber. Y ese discurso lo transforma. Por eso que Jesús en ningún momento dijo, agarren la piedra y échenle, porque eso transforma. Jesús dijo, amen. Jesús dijo, siéntanse en la mesa, entiendan que el Espíritu vino para ti y vino para ellos también. El Espíritu se derrama sobre toda carne, de acuerdo al profeta Joel. Y en esa noche yo tengo la alegría y el gusto de palpar esa respuesta respondida de hace un año atrás. Y yo quisiera llamar, ya no a Tamara, yo quisiera llamar a Josué para que cuente un poco de su historia. Y que la iglesia dé un fuerte aplauso por esta persona que está aquí. Mi padre tenía que dejarnos en cuidado de los vecinos o de personas porque no tenía una opción de irse a trabajar. Casi cumpliendo los 4 años de edad, fui abusado sexualmente por uno de los vecinos que estaban al cuidado.
De ahí para allá, mi vida empezó a tener un trauma que yo pensaba que un niño podía suplir la necesidad apasionada de un hombre. Más adelante mi padre consigue una mujer como madrastra para nosotros, porque hablo de mis dos hermanos y yo. Pero esta mujer me maltrató tanto y me confundió mucho, porque ella venía viviendo con un largo sufrimiento que atravesaba en su vida, pero no lo compartía. Yo a los 12 años, al ver tanto maltrato, decidí irme de casa y decidí ser feliz. Quería ser feliz buscando la felicidad en otro lugar. En el transcurso del camino llega un señor camionero, me dice: ¿para dónde te diriges? Y yo le dije: no, para Medellín. Él me dijo: yo no te puedo dar, te voy a llevar. Cuando íbamos a un largo plazo, ya lejos, me dijo que si yo no estaba con él, me tenía que bajar. Y yo era un niño, tenía 12 años, me vi en la obligación de estar con él, porque no conocía dónde estaba y era muy oscuro. De ahí para allá empecé a tener una inclinación por los hombres, más aún todavía. En ese mundo encontré unos travestis y yo veía que ellos aparentaban ser felices. Yo le veía a ellos sus prótesis, todo, entonces yo veía que ellos tenían más felicidad que yo, porque ellos eran completamente casi una mujer y yo no lo era. Decidí implantarme en mi cuerpo silicona y hormonas, demasiadas hormonas para cambiar. Y me fueron cambiando la voz, me fueron creciendo las uñas del cabello y me convertí en lo que yo quise, porque creí que soñaba hacerlo, lo que yo quería hacer. Pero también me miraba en el espejo y me daba cuenta de que yo no era feliz. Más que yo conocía un poco de la Biblia porque mi padre la leía actualmente, pero yo no sentía en mí ese llamado, porque había vivido una vida muy desordenada en cuanto a mi crianza. Me convertí en el travesti que yo quise ser, pero tampoco como lo único que era feliz. Muchas veces deseaba quitarme la vida, me cortaba constantemente. Yo decía: ¿yo para qué quiero esta vida? Si yo no he hecho sino sufrir, no tengo la felicidad. Decidí irme a vivir a un lugar donde practicaban la brujería, se congregaban más de 20 hechiceras en ese lugar, y decidí coger ese camino junto con ellas. Personas que no tenían un grupo fijo y creían que esa era la única opción, me hicieron creer a mí que era la única esperanza para mí, adivinar el futuro, hacer trabajos ilícitos. Empecé a hacerlo con ellos, empecé a ver cómo se congregaban de esa manera, empecé a aprender durante años. Y más adelante yo me sentía inseguro de lo que estaba haciendo, porque yo también había conocido la palabra de Dios, pero el enemigo, el diablo, tiene la capacidad de volverlo a uno. Él tiene la capacidad de hacerlo ver a uno como él quiere. Él no quiere que Dios nos vea como esas personas que Dios nos ve. Llegando un día trabajando, porque me encontraba yo, ese día, pues yo no esperaba ese día una palabra tan especial: Dios te ama. Yo he escuchado muchas veces Dios te ama, pero esta vez era una palabra que entró en mi corazón. Claro que esta misionera insistió 3 veces del Padre, y cuando me insistió las 3 veces yo acepté. Yo no confiaba en los cristianos porque había tenido inclinaciones con ellos, había tenido accesos también con algunos, pero ese es el diablo que quiere que uno vea esas cosas de esa manera para que uno pueda proceder al cambio, para que uno sienta como error al llamado de Jesús. Entonces, ya me convencieron de que fueran allá, como le dice el pastor Marcos. Yo decía que ellos no eran pastores porque yo a todos los veía diferentes, pero esta vez algo mucho mejor se acercaba a mí. Livia, yo la quiero felicitar. ¿Te puedes poner en pie un momentito? ¿Te puedes poner en pie un momentito? Ella fue la que me convenció de que había un Dios que podía cambiar mi vida. Yo le quiero agradecer mucho a Livia, a usted, porque usted ha sido una gran persona en mi vida, y si no la conozco usted todavía estaría perdido y vagando en la soledad. Ella no sabía que es psicóloga, pero el Señor la preparó de tal manera que pudo convencerme, ya que no tenía muy claras las cosas en mi vida.
y procedí con ella. Intenté hacerlo. Ella me decía, Josué, tú puedes, hazlo, lógralo. Y el pastor Marcos también empezó a hablarme, de tal manera que ellos no me discriminaron como lo hacían en muchas iglesias, que me decían, no, se burlaban de mí, incluso de la católica al respecto. Me pedían que me fuera de ese lugar porque yo no era un humano, pues precisamente lo que decía el sacerdote. Entonces acepté y quise ser lo que ellos vieron en mí, esperaron en Dios, y yo tomé la decisión, acepté a Jesús, empecé a hacerme un tratamiento para retirar todo lo que tenía en mi cuerpo, aunque algunas cosas no fueron cambiadas, pero eso me impedirá que algún día me pase, porque tampoco si decidí demasiado, porque Dios no permitió que yo más adelante me operara en una parte íntima, porque solamente Dios sabe hasta dónde lo va a llevar a uno. En ese transcurso, cuando ellos hablaron conmigo y tomaron la decisión del pastor Marcos, que es aquí, tomó la decisión de internarme, yo ese día estaba muy indeciso, porque yo pensaba que no iba a haber un cambio en mi vida, yo pensaba que no era real lo que ellos me decían, pero cuando llegué a ese lugar y entré, las cosas fueron cambiando. Claro que en mí cambió lo vulgar que era, lo grosero, pero muchas cosas en mí quedaban. Había personas que decían, ay, yo te veo muy cambiado. Y yo repetía lo mismo, yo decía, no, pues si ellos dicen que yo estoy cambiado, pero yo en mi corazón no siento esto. Un día me discipulaba con el pastor Marcos, él me dijo, Josué, tienes que ponerte tu parte. Esa palabra entró en mi corazón como un llamado de Dios, como si Dios me hablara directamente. Y dije, voy a ponerle mi parte. Empecé a orar, a ayunar 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, pedirle a Dios auxilio en todo momento. Yo callaba, no podía decirles a ellos nada porque no veía una persona para confiar en mis problemas, tantos deseos sexuales que tenía en mi vida. Estaba enfrentando una crisis muy dura que me tocó callarla. No era capaz de contárselas a ellos porque no había otra travesti que hubiera cambiado para yo decírselo. Entonces entré en la soledad, digámoslo así, porque entré solo a pedirle a Dios que me ayudara, me encerraba con mi habitación y ahí decía, Dios ayúdame. Y en la soledad Dios me escuchó. En la soledad yo encontré a Dios verdaderamente, empecé a sentir, me empecé a enamorar por una joven que va a la iglesia, pero eso no funcionó porque apenas era el llamado que Dios estaba haciendo. Viendo que también el enemigo sabe qué persona va a utilizar, no podía desviarme por el momento porque apenas estaba empezando mi rutina. Entonces comencé de nuevo y no le seguí mandando nada a la muchacha porque ya me habían descubierto. Yo pensé llevar a la tumba ese secreto porque pensaba que se iban a burlar de mí o porque no me iban a creer. Entonces me descubrió una de las líderes haciendo miradas a ella y yo tuve que confesarle que sí, porque ella me había incorporado. De ahí para allá, el Señor empezó a cambiar muchas cosas en mí, los sentimientos. Todo lo que fue cambiando en mí se lo agradezco a las oraciones y a todos aquellos que me fueron apoyando, incluyendo a Dios y a transformarlos. Yo a veces me pregunto el por qué tenía que venir un llamado de Dios desde Brasil a cambiar mi vida, si aquí en Colombia también tenemos el mismo llamado. Yo sueño con ser un pastor misionero. Y sueño tener un lugar para ayudar a aquellas personas que tienen problemas como homosexualismo, porque todos tenemos el llamado, como le he dicho, y aquellas personas sufren en silencio porque no hay personas, no quieren personas arrimárseles a ellos y decirles que hay una oportunidad y es Jesús. Así que yo los invito a que nos pongamos las manos en el corazón y hablamos, pero porque es vergonzoso ver que otros países vienen a ayudarnos. Que el Señor los bendiga. Solo Dios es capaz de agarrar a una persona que tiene inclinación a un hombre, ¿no? Y comenzar a gustarle a mujer. Eso me encantó. Yo dije, yo cuando descubrí, pensó que yo iba castigado, decir, gloria a Dios, de que tú eres hombre, de que tú eres normal. Los hombres les gustan las mujeres, pero tú en este tiempo, Dios tiene una esposa para ti.
Y yo sueño con que en una de las convenciones podamos casar, Josué. Amén. Josué quiere ser pastor y públicamente tú confiesas, Josué, que Jesucristo es el único y suficiente Salvador de tu vida. Damos la gloria a nuestro Señor, amén. Amén. Bueno,